la compañera María, que está acá pendiente de este encuentro. Les voy a hacer una presentación muy cortita y va a alargar ella rápido, porque muchas cosas de lo que vamos a presentar hoy ya las charlamos el viernes pasado. Lo que sí les voy comentando de paso es que nosotros teníamos pendientes para responder, extendimos el tiempo del próximo, y ya estamos también preparando las preguntas de este módulo, pero esos son los avisos parroquiales. Así que ahora en 3 minutos largamos directamente. Bueno, ahora sí, siendo las 6:15, me escuchan bien, ¿no? Ahí, ¿se escucha bien el audio todo? Sí, María. Bueno, ¿cómo estás, María? ¿Todo bien? Bueno, es un lujo. Nosotros, como les comenté, la idea era empezar con esta clase porque era la perspectiva política de la reemergencia de China, empezar con esa línea y después plantear un poco las perspectivas más económicas. Te cuento, María, que el viernes pasado estuvo Mati Lioni contándonos un poco las perspectivas más económicas de cómo fue la transformación desde el 78 hasta acá. Teníamos pendiente un poco más la línea, empezando de larga duración, de por qué podemos hablar de una reemergencia china. Yo les conté un poco eso, como para introducirles el encuentro pasado, y que un poco lo que vamos a plantear son como las líneas un poco más, las preguntas un poco más finas en cuestiones políticas, pero también estatales, de por qué, de cómo fue el proceso de transformación chino, de cuáles son las curvas que no se comieron. También dijimos que si tenemos que ponerle un título a este segundo módulo es que no nos la cuenten, para poder conocer un poco más de procesos que parecen de mundos distantes, pero que en realidad son fundamentales para que nosotros podamos presentar un proyecto de país soberano. Así que, sin más preámbulos, te dejo, Mari, así aprovechás a full tanto tu presentación como las preguntas, que te adelanto que fueron varias y fueron muy interesantes. Así que, cuando quieras. Bueno, excelente, muchas gracias, Martín. Bueno, antes que nada voy a compartir, pero quería también expresar mi solidaridad a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y hacer una ferra defensa, digamos, a
a la democracia en Argentina, y creo que hoy lo que vamos a ver, ¿no? De la experiencia, digamos, del crecimiento de China también está vinculado a un país que ha conseguido, ¿no? De alguna manera, digamos, converger en una serie de políticas, ¿no? Y en un proyecto de larga duración, de entender cuáles son los intereses, ¿no? Del pueblo de China, y construir una política de Estado sobre determinados temas. Y esto no quiere decir que el Partido Comunista sea un monolito, que no haya otros partidos en China, inclusive, pero tener una conciencia clara de cuáles son los intereses y cómo la estabilidad también política es un factor para el crecimiento económico, ¿no? Así que bueno, quería empezar con esa salvedad. Como comentó Martín, hoy vamos a hablar de la reemergencia de China. Algo ya vimos, digamos, en la última clase, donde hablamos de Estados Unidos. Y este también es un factor importante, ¿no? Entender, primero que nosotros en Argentina en general tenemos una educación bastante eurocéntrica, pero si vemos el mundo en los últimos 2000 años, si se quiere, en realidad el papel de Asia fue mucho más predominante, digamos, en muchos más siglos que la propia, digamos, Europa, ¿no? Y esto es un factor importante, entender, ¿no? Cómo, por ejemplo, durante la colonización llegan a América, pero en realidad querían era ir, ¿no? Y conectarse con las redes ya de comercio que unían a India y a China, ¿no? Estamos hablando de grandes imperios, con lógicas muy distintas a las que emergen, digamos, con el proceso, digamos, de expansión europea, y que después termina con la revolución industrial, y bueno, hoy se consolida el mundo de esta manera tan jerárquica, que de algún punto, ¿no? China comienza en los últimos 10, 20 años, ¿no? De alguna manera a desafiar, si se quiere. Así que bueno, para empezar, este es una anécdota, un mito también, no sé, no hay nada muy comprobado, pero siempre me parece muy interesante, y esto también tiene que ver con un factor que yo creo que es estratégico. En el 72 comienzan las primeras negociaciones. Imagínense que China, la República Popular China, ¿no? Liderada por el Partido Comunista, todavía Mao estaba vivo, y comienza ese proceso de reaproximación de Estados Unidos. China ha jugado muy bien el juego, digamos, geopolítico, ha entendido muy bien cuándo negociar con la Unión Soviética, cuándo distanciarse, y negociar, digamos, una transformación, ¿no? Económica y también tecnológica a partir de esa aproximación con Estados Unidos. Y esto es importante porque digamos, son pocas las veces históricamente, ¿no? que tenemos una competición entre potencias que les permite a los países periféricos y semiperiféricos como el nuestro jugar en ese juego, digamos, geopolítico, ¿no? Y negociar mejores términos, ¿no? Para nuestros países. Por supuesto que eso también se puede hacer cuando hay ciertos consensos nacionales, cuando uno tiene una política de largo plazo, ¿no? Y una estrategia y una defensa, ¿no? Del interés nacional. Pero bueno, la anécdota igual, de todas maneras, cuenta que Henry Kissinger le pregunta a Zhou Enlai qué pensaba él, ¿no? de la Revolución Francesa, porque digamos, era cerca de la fecha de la Revolución Francesa, y el tipo le dice, piensa, ¿no? Le dice, bueno, todavía es muy reciente para expresar, digamos, cualquier opinión, ¿no? O sea, ya habían pasado casi 200 años de la Revolución Francesa, y el chino le contestaba, todavía es muy reciente, ¿no? Y bueno, y eso está bastante claro cuando uno imagina las temporalidades en China. Estamos hablando de, digamos, un país que viene con una tradición imperial de prácticamente 5.000 años. Fundamentalmente, digamos, esto se justifica, ¿no? En una comunidad que hace 5.000 años desarrolla, ¿no? Una serie de características culturales y que permanecen en el tiempo. Es muy interesante estudiar, digamos, las historias imperiales de China, pero en general siempre estamos hablando de periodos, ¿no? Digamos, de crisis, ascensión y consolidación de una dinastía, ¿no? Emergencia hasta un nuevo periodo de crisis, ¿no? Y recambio de dinastía. Pero cada una de estas dinastías estamos hablando en promedio de unos 200, 300 años. Y eso es muy, digamos, de periodos de paz y estabilidad, ¿no?
en China. Y es muy distinto, digamos, ¿no?, de, por ejemplo, la historia europea, que es una historia de muchas guerras, de mucha inestabilidad. Y bueno, me parece siempre interesante, por ejemplo, colocar, ¿no?, como la muralla china, sin ir más lejos, digamos, que además de ser una de las grandes obras de ingeniería, digamos, una de las maravillas de la ingeniería humana, demoró 2000 años en ser construida y atravesó 5 dinastías, ¿no? Era una muralla defensiva, para evitar obviamente que los Gengis Khan, ¿no?, y otros, digamos, pueblos conquistaran China, y eso también es una diferencia muy grande, ¿no?, con la historia, digamos, expansiva que tuvo Occidente, por ejemplo. Bueno, acá algunas son, digamos, algunas imágenes de dinastías antiguas. Es muy interesante este punto también, porque no es solamente, digamos, que China tenía sus dinastías, sino que eran dinastías muy sofisticadas. Sin ir más lejos, el caso, digamos, de Confucio. Confucio, estamos hablando del 600 antes de Cristo. Es decir, a esa época no existía ni Arquímedes, ¿no?, ni los clásicos griegos, estamos hablando de 200 años antes. Ya había concursos públicos en China para el mandarinato, ¿no?, imperial. Ya tenían, digamos, academias que formaban los burócratas del imperio chino. El confucianismo, ¿no?, surge y se expande por gran parte, digamos, de los países asiáticos. Estamos hablando de Japón, de Corea, ¿no?, incluso algunos de los del sudeste asiático, y coloca una serie de preceptos que hasta el día de hoy influencian, ¿no?, la política, la manera de entender el Estado en China, y coloca también, bueno, al conocimiento, ¿no?, como el centro de, digamos, del prestigio, ¿no?, social en China. Esto sigue muy vigente hasta el día de hoy, con puntos muy positivos y otros también bastante negativos, ¿no?, como podríamos hablar también de ciertas, qué sé yo, cuestiones de género, ¿no? Esto estamos hablando, imagínense, de Confucio en el 600 a.C., entonces todavía hay una serie ahí de cuestiones culturales que en China, digamos, bueno, son complejas, ¿no? Pero bueno, para que tengamos una idea así bastante, digamos, resumida, si se quiere, de todo este proceso que es bastante largo y complejo, tenemos en China la última dinastía, que es la dinastía Qin, que va del 1600 al 1911. Estamos hablando, yo soy bastante mala para las matemáticas, pero como de 700, 800, sí, prácticamente 300 años, un poco menos. Esto es lo que les hablaba, ¿no? Son dinastías con mucha estabilidad, de siglos, ¿no? Pero esta dinastía empieza a entrar en grandes problemas cuando Europa realiza ya la revolución industrial, comienza toda la expansión de Inglaterra, de Gran Bretaña, ¿no?, a distintas partes del mundo, y llega a China y quiere negociar con el emperador chino, y el emperador chino le dice: mire, yo tengo todo lo que necesito, no quiero comerciar. Y la estrategia que usan los ingleses, que han, quiero aclarar, ¿no?, que, que he tenido un ancestro inglés, pero bueno, es la historia, ¿no?, es bastante dramática, o sea, de piratas, ¿no?, de, digamos, de imperios que han sido bastante dramáticos, digamos, con los procesos colonizadores, y lo que hacen básicamente es drogar a los puestos de control chinos con el opio. El emperador, obviamente que, digamos, se niega. Hay una película muy buena, la pueden encontrar en YouTube, ¿no?, que se llama La Guerra del Opio, es una película china, pero es interesantísimo para analizar incluso los escritos, o sea, está basada, digamos, en hechos reales y en los escritos, los discursos, ¿no?, tanto de Inglaterra, ¿no?, hablando del libre comercio, cuanto de China diciendo: no, pero esto no es comerciable, o sea, eso genera un montón de problemas sociales, económicos, ¿no? Eran dos concepciones muy distintas. Pero obviamente China, que había conocido, digamos, la pólvora hace milenios, pero nunca tuvo una posición, digamos, expansiva, ¿no?, de su imperio, termina siendo derrotado, obviamente, con toda la, sobre todo la industria, digamos, bélica, ¿no?, británica de la época, y con eso los ingleses, ¿no?, firman con el emperador chino la cesión de Hong Kong por 100 años.
que ese también es un tema interesante que lo podemos hablar porque tiene varias implicaciones en la actualidad. Cuando China empieza a tener, digamos, problemas, ¿no? Porque está enfrentando, digamos, a Gran Bretaña, Japón, que es una isla muy pequeña, digamos, en comparación con China continental, y que habían, digamos, existían siempre, digamos, relaciones en un sistema que muchos van a definir como sinocéntrico, ¿no? Donde China era el centro, digamos, de ese sistema asiático y tenía relaciones, ¿no? Con tanto la península de Corea como Japón y otros, digamos, de los países del sudeste asiático. Es bastante interesante entender estas lógicas, ¿no? De comercio, cómo estos países rendían tributos, pero eran tributos fundamentalmente simbólicos. Por otra parte, China generaba, digamos, inversiones, si se quiere, ¿no? O desarrollos, digamos, agrícolas o tecnológicos, ¿no? En estos países. Pero bueno, Japón veía que era casi imposible de alguna manera revertir esa lógica, ¿no? De subordinación política, si se quiere, con China, y termina invadiendo China. Es muy interesante la literatura japonesa al respecto, ¿no? Pueden leer Murakami, etcétera, contando, ¿no? Las atrocidades también que comienzan a desarrollar en China. Entonces, en ese contexto empiezan los chinos que habían tenido tanta estabilidad por siglos, imagínense, que son muy nacionalistas, que defienden mucho su cultura, empiezan a ser invadidos por potencias occidentales, por Japón. Entonces se genera un proceso, digamos, de fuertes rebeliones internas para expulsar, ¿no? A los extranjeros. Lo interesante es que en este contexto ya estamos hablando, cae en el 1911 el imperio, se forma la república en China, y ya tenemos un contexto, ¿no? También de expansión de las ideas, ¿no? Tanto occidentales como de libertad, ¿no? De democracia, pero también de revolución. Imagínense que China comparte una frontera bastante importante con la Unión Soviética. En el 17 se produce la revolución en Rusia, con lo cual todas estas ideas occidentales comienzan a entrar, ¿no? Y a calar en China. Las dinastías, si bien eran dinastías muy estables, etcétera, también tenían sus problemas porque eran dinastías también muy, digamos, plutocráticas, con señores feudales que concentraban gran parte de la tierra, campesinos muy empobrecidos. Entonces, en este contexto se genera digamos, una alianza entre los sectores capitalistas, Sun Yat-sen y Chiang Kai-shek, con ya el líder, digamos, digamos, del Partido Comunista para expulsar a los extranjeros de China. Este proceso obviamente es victorioso en algún punto, ¿no? Expulsan, digamos, a los japoneses, a gran parte, digamos, ya alemanes, franceses que estaban, ¿no? Asentados en China. Pero después comienzan obviamente, tremendas diferencias políticas y, digamos, de qué modelo, ¿no? Digamos, construir en China, con lo cual se genera, digamos, el proceso, ¿no? De la revolución maoísta, y finalmente en 1949 se funda la República Popular China. Esto es así hasta que muere Mao Zedong y en el 77 asume Deng Xiaoping. Así que vamos a ver ahora, digamos, un poco de lo que fueron ese proceso histórico, pero también después cuáles fueron las reformas. Y bueno, después la idea es abrir a la discusión, pero también, bueno, si bien salvando todas las distancias con China, entender también, ¿no? Qué se puede aprender, ¿no? de este proceso. Bueno, estas son algunas imágenes, ¿no? de la guerra del opio. Estas son las imágenes en 1911, el papel de los estudiantes, de todos los 4 de mayo se celebra, digamos, este proceso, ¿no? de la primera, digamos, república en China y el rol de los estudiantes, que fue muy, muy importante en la época. De hecho, este año Xi Jinping visitó la universidad en donde estudié en China, ¿no? el 4 de mayo.
Bueno, esto para que, nada, esta es la casa de Mao Zedong, en la provincia de Hunan. La familia de Mao era campesina, se dedicaban a la agricultura. Él es una provincia bastante, digamos, periférica del centro, digamos, político de China. Pero bueno, Mao empieza, ¿no?, a participar de las academias de democracia, va a estudiar a la Universidad de Pekín, trabaja en la librería ahí en la Universidad de Pekín, y bueno, se afilia, ¿no?, después al Partido Comunista, y ahí, digamos, comienza este proceso. Pero bueno, lo interesante es entender también cómo se crean, ¿no?, en estas cuestiones estructurales, estos determinados líderes que después son también motores de la transformación, ¿no?, política. Esta es digamos, esta casa la habían prestado. Esta es una casa, digamos, en Shanghái, donde se funda el Partido Comunista. Estamos hablando de estos 12 muchachos, ¿no?, bastante jóvenes, que fundan el Partido Comunista de China. Obviamente que existe toda una política, ¿no?, digamos, de eliminar, digamos, cualquier posibilidad. Terminan huyendo, digamos, por mar, vuelven a China, en una ciudad más periférica, y comienzan a armar, ¿no?, las estrategias de revolución. Es muy interesante, digamos, se reproduce también, bueno, al igual, ¿no?, que en la Unión Soviética, una relectura del marxismo. Ellos tienen claro que no pueden, digamos, imagínense que en esa época, estamos hablando en el principio de los años 20, la mayoría, digamos, la gran cantidad de la masa, ¿no?, en China era campesina. Entonces se hace una relectura, digamos, del marxismo, y llegan a la conclusión que en realidad el actor revolucionario en China era el campesinado, ¿no? Entonces salen de las ciudades, que es donde tenían mucha más fuerza Chiang Kai-shek, ¿no?, y los capitalistas, y comienzan lo que se llama, ¿no?, la larga marcha. Es un fenómeno, bueno, súper interesante, pero imagínense las dimensiones de China, ¿no? Lo que hacen es irse a las montañas, al campo, generan todo una política un tanto de guerrillas y de alianza muy fuerte con el campesinado en China. Se instalan en esta ciudad, en Yan'an, ¿no? Y empiezan ahí a construir, digamos, una especie de mini estado, donde empiezan a explorar, ¿no?, y a experimentar cómo sería después, ¿no?, una vez que venzan en el 49 la tomada de Beijing, la nueva, digamos, República Popular de China. Es importante, como habíamos hablado antes, los imperios en China eran imperios, digamos, bastante desiguales, donde había una especie, digamos, de feudalismo, ¿no?, como en Europa, donde había señores, digamos, con gran cantidad de tierras, y campesinos, ¿no?, siervos de alguna manera, que tenían que pasar parte de su producción, ¿no?, para pagar a estos señores feudales, y al Estado también. Entonces lo que promete Mao, ¿no?, es redistribuir la tierra en China. Y con eso consigue, digamos, el apoyo de las grandes masas, ¿no?, de la población. Estas son algunas fotos ahí en Yan'an, ¿no? Bueno, es súper interesante como meterse, digamos, en todo el proceso histórico. Hay muchos documentales que, si les interesa, después también les paso para entender un poco este proceso, y también entender, digamos, cómo, a ver, ciertas estructuras y procesos sociales también generan determinados líderes, y estos líderes también transforman, ¿no?, las estructuras y construyen una realidad distinta. Y por eso creo que siempre es tan importante, ¿no?, sobre todo en Argentina, plantear esto, ¿no?, la importancia de la política como herramienta de transformación social. eh, Esto, digamos, obviamente que un líder, ¿no?, del Partido Comunista como Mao lo tenía sumamente claro, y comienzan, ¿no?, toda la estrategia, digamos, de fundar la República Popular China. Lo que hacen, a diferencia de lo que había pasado ya en la experiencia, digamos, en París, en la Comuna de París, es, digamos, tomar los bancos y nacionalizarlos, por lo cual hasta el día de hoy todos los bancos en China son estatales.
Lo mismo pasa con la tierra, se generan debates si fragmentar la tierra y otorgársela a las familias, o nacionalizar toda la tierra. Se termina nacionalizando la tierra en China, ¿no? Pero a diferencia, digamos, de la Unión Soviética, China tenía ya una instancia mucho más compleja, mucho más también campesina, y también con gobiernos locales que tienen sus particularidades, hay cierta autonomía. Entonces, digamos, si bien era un gobierno, digamos, socialista, también tenía sus, digamos, sus particularidades a nivel local y cierta autonomía de las regiones. Bueno, líderes como Mao, ¿no? Que son tan, digamos, tan fuertes políticamente y también tan complejos, ¿no? En su personalidad. Imagínense lo que puede haber significado haber estado, ¿no?, haciendo una revolución, años, ser el fundador, ¿no?, de la República Popular. En un momento China realiza un movimiento que se llama Cien Flores, que lo que buscaba era de alguna manera incentivar también la crítica, ¿no?, de intelectuales, estudiantes. Esas críticas comienzan de alguna manera a atacar al propio Mao, y bueno, entonces Mao dice, no, pero estos tipos no entienden nada, no saben lo que fue la revolución, no están a la altura de la situación. Se genera el proceso que se llamó, ¿no?, la revolución cultural, que fue bastante complejo. Bueno, y Xi Jinping también hace parte de ese proceso, ¿no?, donde mandan a los estudiantes, a los profesores al campo a trabajar, ¿no?, y a ver lo que es la realidad, digamos, del pueblo de China. Eso genera, digamos, una desestructuración bastante grande en el sistema, digamos, educativo, universitario, ¿no? Pero algunos autores también van a hablar que, digamos, ese clash, ¿no?, de alguna manera, entre los profesionales o intelectuales con el campesinado, también al final genera un proceso principalmente de alfabetización muy importante en China, pero también de, digamos, de una conexión que es importante para entender después, ¿no?, el proceso de gran transformación económica y social posterior. Bueno, en ese contexto voy a empezar a hablar de Deng Xiaoping, porque bueno, ese es el gran tema, digamos, ¿no?, de la política, me imagino, de la ciencia política, es entender, ¿no?, con esos líderes carismáticos tan fuertes como Mao, qué pasa cuando se mueren, ¿no?, cuando ya no están. Y el problema de la sucesión es siempre muy complejo, ¿no?, en cualquier estructura política. Deng Xiaoping, a diferencia de Mao, de joven se va a estudiar a Francia. Primero se había ganado una beca, al final no sé, algo pasa con su beca, termina trabajando como metalúrgico en una industria, ¿no?, en Francia. Conoce de primera mano lo que es la explotación laboral, imagínense, a comienzos, ¿no?, del siglo XX, lo que era trabajar en una fábrica en Francia, y ahí entra en contacto con cierta parte, ¿no?, de la intelectualidad china que estaba en París, y funda el Partido Comunista, ¿no?, de China. O sea, comienzan a andar con, digamos, con los líderes que habían emigrado, digamos, a París, y entran en contacto con los líderes del partido. En el 26 se va a la Unión Soviética ya a hacer un curso, digamos, de capacitación, y va a China, se une a la larga marcha de Mao, ¿no? Y después pasa a ser su mano derecha. Como habíamos contado, también esta dificultad, ¿no?, de líderes tan carismáticos y tan también poderosos como Mao, ¿no?, las relaciones y este también conflicto, ¿no?, de todo el tiempo pensar quién lo va a suceder y tal, genera también situaciones complejas. Deng Xiaoping termina siendo exonerado, digamos, del partido en ciertas ocasiones, ¿no?, en algunos momentos. De hecho, sufre su familia también las consecuencias, digamos, de ese distanciamiento, digamos, de Mao con él. Su hijo es arrojado de un edificio durante la Revolución Cultural, o sea, imagínense, ¿no?, lo que significa, pero finalmente, digamos, los últimos años, en este proceso de ir y venir, vuelve a, a colaborar, digamos, con Mao, y empiezan a generar también ya esta aproximación, ¿no?, con Estados Unidos. Pero eso es importante, porque también la experiencia de Deng Xiaoping, habiendo pasado por
tanto por Francia como por la Unión Soviética. Él también, digamos, en su viaje a Francia, imagínense lo que era viajar en esa época, había pasado por Singapur. Todas esas experiencias internacionales terminan siendo estratégicas también para plantear China, ¿no?, en esta era post-Mao. Y en eso van a plantear la idea de hacer 4 modernizaciones que van a ser las áreas estratégicas, ¿no?, de este proceso, digamos, de despegue, digamos, chino, que es el tema agrícola, industrial, defensa y ciencia y tecnología. Van a crear las zonas económicas especiales, y es muy interesante el sistema. Hasta la época, China tenía solamente empresas estatales, empresas, digamos, locales, que podrían ser, digamos, ¿no?, de distintos municipios, etcétera, colectivas, bueno, distintos tipos, digamos, pero todas de carácter estatal. Con Deng Xiaoping comienza, digamos, aquellas industrias que no son estratégicas para el país, por ejemplo, una empresa que realiza zapatos, ¿no?, bueno, se las privatizaban de alguna manera. De todas formas, hay un intelectual, ¿no?, ahora estudioso, digamos, del proceso chinero, que va a decir, en realidad, más que el capitalismo de Estado, es un capitalismo del partido. No importa si las empresas en China son privadas, son estatales, es el tipo de propiedad, pero sí que todas las empresas, ¿no?, tienen a los agentes del Partido Comunista en la dirección de la empresa. Y otro tema que es muy interesante es la competencia, incluso de las empresas estatales. Por ejemplo, en el área, qué sé yo, de petróleo, tienen a Sinopec, China National Petroleum, ¿no? Son unas cuantas empresas estatales que compiten entre sí por mercados, por innovaciones tecnológicas, ¿no? Pero en última instancia son todas estatales. Y eso realmente es una innovación. Por otra parte, la economía de China sigue manteniendo los planes quinquenales, por ejemplo, ¿no?, como los que tuvo Argentina, por ejemplo, durante el peronismo, que era básicamente, ¿no?, definir cuáles son las líneas estratégicas, digamos, de los próximos 5 años, tener bien determinadas las prioridades y cuáles son los pasos a seguir. Eso, digamos, no funciona con una serie de metas que van, ¿no?, trabajando. Ese plan nacional se replica después en los gobiernos provinciales, que a su vez también realizan planes quinquenales de acuerdo a las características de cada una después de las localidades. Por otra parte, digamos, si bien es una economía planificada, es una economía de mercado, tienen sistemas de precios mixtos, es decir, algunos precios son controlados, otros son precios de mercado, y otros, por ejemplo, como el tema del petróleo, en China son mixtos, digamos, en el sentido que, por ejemplo, los van cambiando cada 2 semanas. No importa si mañana el precio del petróleo es $500, ¿no?, el barril, ellos van a cambiar cada 2 semanas para no sufrir los impactos, ¿no?, internacionales sobre determinadas commodities o sectores estratégicos. Esto ya lo habíamos hablado, el tema central del sistema financiero estatal, todos los bancos en China son estatal, la propiedad de la tierra sigue siendo vigente. Este es un tema que en Argentina es bastante tabú, pero en el mundo en realidad no, es muy interesante, esto también pasa mucho en Europa, ¿no? Cuando uno compra, por ejemplo, una casa o una propiedad, compra el usufructo por determinados años, ¿no? 70, 100 años. Es bastante interesante. En China pasa lo mismo, o sea, el Estado en última instancia es, ¿no?, el dueño de esa propiedad. Y con esto fundan lo que se llama el socialismo con características, el socialismo de mercado, el socialismo con características chinas, que es un modelo bastante especial, es una innovación. Y bueno, hay muchos debates sobre exactamente si China es capitalista, si China es comunista, si China es, ¿no?, este socialismo mixto, ¿qué es China, ¿no? Ese es el gran dilema de gran parte, ¿no?, hoy de la economía política a nivel mundial, ¿no? Y bueno, como habíamos hablado, Deng Xiaoping dice la reforma es la segunda revolución. Entonces, con esas 4 prioridades comienzan todo un proceso muy fuerte de transformación en China, que va a tener distintas etapas, pero que básicamente, como hablamos, era el tema, digamos, fuerte agrícola, que además, imagínense que China tiene 1.400 millones de personas, pero solamente un 10% del territorio es agrícola, con lo cual la soberanía alimentaria de China realmente es un factor fundamental, ¿no?,
Además, bueno, un tema que no lo tratamos, pero durante la época de Mao había motorizado, digamos, un proceso de industrialización rápido, qué sé yo, que terminó generando, ¿no? Usinas, digamos, de metal mecánica en la agricultura. Al final, digamos, se expandió, digamos, eso fue un desastre total, porque obviamente que en pequeña escala era casi imposible generar, ¿no? La producción de metales, de hierro, y eso acabó perjudicando la agricultura. Como dijimos, las posibilidades en China son pocas porque es una población muy grande para el territorio agrícola que tiene, y se generó una de las hambrunas más grandes e históricas de China, y obviamente después de esa hambruna también hay una contestación política muy fuerte, con lo cual para China es estratégico, ¿no? Alimentar a su población, y esto también ha tenido un gran impacto, ¿no? A nivel internacional, y particularmente en nuestro país, ¿no? Porque el avance económico de la población en China generó una serie, ¿no? De transformaciones también en la dieta de China. Empezaron básicamente a comer carnes, ¿no? Y eso impactó el mercado de soja a nivel mundial y el de carne a nivel mundial. Hoy el cono sur, ¿no? Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay exportan, digamos, son los mayores exportadores, ¿no? De soja a nivel mundial. China importa el 70% de esa soja, ¿no? Y bueno, se genera también un impacto, digamos, en Argentina, ¿no? Y en América Latina, que eso tiene, digamos, consecuencias políticas, económicas muy fuertes y también ambientales, y bueno, eso es interesante pensarlo. El tema de la industria va a ser fundamental en China. Ahora lo vamos a ver, digamos, con más calma, pero los chinos tienen muy claro que para ser potencia tienen que manejar la tecnología, tienen que innovar, ¿no? Y tienen que conectar muchísimo ese sistema industrial con la pata científica y tecnológica. En la pandemia eso ha estado clarísimo. China exporta el 50% de todos los respiradores a nivel mundial, los insumos médicos ni hablar, estamos hablando del 70-80% de todo lo que se exporta, imagínense, a nivel mundial, se produce en China, ¿no? Y después, bueno, la cuarta parte es el tema de defensa. Ustedes saben, y en América Latina lo hemos vivido innumerables veces, ¿no? Cuando uno tiene un proyecto de defensa nacional, ¿no? De industrialización, de cierta autonomía, en general tenemos procesos fuertes, ¿no? En su momento de golpes de estados, y ahora también de nuevas modalidades como el lawfare, ¿no? O golpes blandos, como en el caso de Brasil. Entonces eso lo tiene muy claro China y, digamos, ha realizado también y viene aumentando significativamente su inversión, digamos, en el sector, digamos, de defensa. Si bien está muy lejos de Estados Unidos, es un proceso que está ahí, ¿no? Bueno, como les había comentado, con Mao se nacionaliza la tierra, se hace, digamos, la producción colectiva, ¿no? de la agricultura. Eso genera muchos problemas porque no había, digamos, una relación clara entre los incentivos, daba igual si la gente trabajaba o no trabajaba, ¿no? Entonces eso generaba una cierta, digamos, digamos, sí, de problemas también y productividad a nivel, digamos, del campo en China. Entonces en esta población que se llama Xiaogan, ellos realizan un pacto, ¿no? Entre los productores de dividirse la tierra para las familias, y al final el modelo termina funcionando y se nacionaliza. Entonces, si bien la tierra es estatal, se las conceden a las familias, y las familias también, de acuerdo a cuánto trabajan en la tierra, cuánta tecnología, digamos, apliquen, etcétera, otorgan una parte de esa producción, está garantizada por la compra del Estado, y otra parte la pueden mandar al mercado. Y ese es un proceso muy importante porque ya hablamos, digamos, de la importancia de la soberanía alimentaria en China. Así que, digamos, a partir de esta iniciativa que surge de los propios productores, se nacionaliza la política, y hoy existe, digamos, bueno, es muy interesante, ¿no? Toda la política, digamos, de producción en China. Después, sobre todo en los años, desde el, bueno, finales de los 70, 80, digamos, y 90, se producen también empresas donde empiezan a industrializar la ruralidad en China. Se llaman empresas de pueblos y comunas, ¿no? Donde empiezan a generar, no, digamos, que ese excedente que tenían las familias
se aplique a determinadas industrias y producción, digamos, agregado de valor, ¿no? en los campos. Y bueno, esto es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Ya Deng Xiaoping dice, la agricultura ocupa un lugar estratégico, ¿no? en el desarrollo económico, y comienzan esta, digamos, disociación, ¿no? del sistema comunal a un sistema, digamos, familiar, donde la tierra sigue siendo, digamos, estatal, pero se cede a aquellos campesinos, digamos, y trabajadores que trabajan en la tierra. Un tema importante, seguramente Martín lo va a hablar con más profundidad, es que en China no existe la libre movilidad de las personas. Es decir, y esto es un tema de imperio chino, ¿no? Ni siquiera es del Partido Comunista. Yo soy tucumana, ¿no? Nací en Tucumán, me tengo que quedar en Tucumán, ¿no? Y esto, por ahí, es mucho de la gente por ahí cuando ve que ha pasado bastante en los años 90, principios de los 2000, ¿no? Esta inmigración y la superexplotación de algunos trabajadores en China, en realidad, son trabajadores ilegales, son trabajadores que no tienen los permisos de residencia en las ciudades en las que están, y esa es una diferencia también muy grande para nosotros entender. Por supuesto que digamos, esta limitación de movilidad en China también tiene, digamos, una justificación, ¿no? Ellos comienzan, digamos, a generar procesos de desarrollo económico muy fuertes en algunas regiones. Después, una vez que esos procesos ya son autónomos y, digamos, las regiones crecen, esos excedentes se aplican a otras regiones que son las que van a crecer, y así han generado, ¿no? ese gigantesco crecimiento económico. Pero China intenta evitar lo que ha pasado en Argentina, donde una ciudad concentra prácticamente el 40-50% de la población. Porque obviamente digamos, el sistema en Argentina claramente es disfuncional, ¿no? Bueno, una de las grandes frases de Deng Xiaoping dice: la pobreza no tiene que ver con el socialismo, ser rico es glorioso, ¿no? Y de ahí lanza toda la política industrial y esta idea, ¿no? de fomentar, digamos, el comercio y el crecimiento económico. Un tema que es central en este proceso es que, a diferencia de lo que ha pasado en América Latina, muy diferente, China no ha abierto, no se ha abierto al liberalismo así acríticamente y no abriendo las puertas y destruyendo su industria nacional, como ha pasado en la mayoría de los países latinoamericanos, sino que ha dicho, bueno, nosotros vamos a realizar un proceso de apertura económica. Ahora, este proceso se va a iniciar en estas 50 hectáreas en estas 4 ciudades. Entonces, en esos centros limitados territorialmente, etcétera, existían una serie de políticas muy concretas para el fomento de la atracción de la inversión extranjera directa, la promoción de las exportaciones, la promoción, ¿no? Digamos, libertad de movilidad de capitales, etcétera. Pero eso no era la generalidad en China. A partir, digamos, de esta política que fue muy exploratoria, es decir, ¿no? Empiezan con estas 4 experiencias. Chequean qué funciona, qué no funciona, cómo evitan determinados problemas, cómo fomentan, ¿no? Cómo resuelven esto que no ha funcionado, etcétera. Después elige una segunda tanda de otras provincias que comienzan y ciudades que comienzan a abrirse. Y así generan un proceso, ¿no? de apertura que hasta el día de hoy sigue siendo, digamos, muy contenido, porque no es una apertura, digamos, indiscriminada como ha pasado, ¿no? en América Latina. Ahí, digamos, China se beneficia, habíamos hablado, digamos, al comienzo, cómo juega el juego geopolítico, cómo negocia con la Unión Soviética, con Estados Unidos. China había recibido mucha transferencia tecnológica digamos, de la Unión Soviética, y por lo tanto también en esa visión, ¿no? de la Unión Soviética, de invertir muchísimo en la industria pesada, y entonces cambia esa modalidad. Eso fue fundamental igual y sigue siendo importante, ¿no? esas capacidades que ya estaban en China, pero comienza también a, digamos, pasarse, ¿no? a la industria de consumo, de bienes de consumo. Porque entienden también la necesidad, ¿no? bueno, entienden la lógica capitalista y de mercado, ¿no? y del consumo masivo, entonces también empiezan a transferir, o sea, a transformar de alguna manera el locus de ese crecimiento a la industria de consumo. Se generan mayores, digamos, autonomía para invertir en las empresas,
se promueve, ¿no?, la búsqueda del lucro, se generan muchísimos programas, ¿no?, de gerenciamiento, de capacidad y gerenciamiento en las empresas. En vez de darles subsidio a las empresas, les empieza a dar préstamos. Es muy interesante, bueno, también al China tener, digamos, un sistema estatal en los bancos, les permite, imagínense, un margen de maniobra gigantesco para apoyar a procesos y proyectos, ¿no?, de desarrollo. Gran parte de estos, digamos, de la industria que se privatiza de alguna manera pasa a ser, digamos, a tener precios de mercado, ¿no?, y ya no precios controlados como en el periodo, digamos, socialista. Se genera, bueno, esto también es importante, cada empresa que va a invertir en China extranjera tiene que tener un socio chino, y el Estado chino, digamos, negocia muy bien, ¿no?, los acuerdos de inversión extranjera directa, es decir, bueno, a ver, tenemos 1.400 millones de consumidores, ¿usted quiere entrar acá? Sí, bueno, genial. Yo quiero que me transfiera la tecnología, que se asocie con un chino, ¿no? Y después generan todo un proceso de ingeniería reversa, no solamente de la tecnología en sí, sino de los procesos gerenciales de las grandes empresas, ¿no? Y bueno, recién en 2006 se aprobó de alguna manera el tema de la propiedad privada, pero fundamentalmente para acciones, ¿no?, sobre todo de inversores extranjeros, pero en general, como habíamos hablado, lo que se mantiene hasta el día de hoy es la propiedad, ¿no?, estatal de la tierra. Esto es muy interesante, esto es una ciudad en China, por ejemplo, que produce arbolitos y decoración de Navidad. Imagínense, ellos no celebran la Navidad, ¿no?, pero tienen toda una ciudad que solamente hace las decoraciones de Navidad. Y son empresas estatales, otras privadas, todo. Producen un porcentaje altísimo de toda la decoración a nivel mundial de Navidad. Y esto, digamos, en realidad es una política industrial que han realizado, que ha sido bastante, digamos, exitosa, que son los clústeres, ¿no? Entonces generan ciudades enteras que se dedican y se enfocan en determinados productos, por ejemplo, ¿no?, acá esta ciudad que llamamos Ojai, que producen prácticamente el 90%, imagínense, de los armazones de anteojos a nivel global, otras que producen el 10% de los cierres. Fue muy interesante, estudié en la universidad llamada Renmin, que es la Universidad del Pueblo de China, y tenía un profesor que, nada, su familia tenía, ¿no?, estaban en el negocio de los cierres. Y es impactante, o sea, hoy el 10, imagínense todos los pantalones que hay en el mundo, bueno, el 10-15% de esos se producen en una ciudad china. Lo mismo con los juguetes, ¿no? 30% de la producción global de juguetes en una ciudad china, ¿no? Inclusive hasta con los corpiños, 12%, ¿no?, de la producción china. El tema de las valijas, 70% del mercado europeo y norteamericano, que es básicamente, ¿no?, gran parte, digamos, del mercado a nivel internacional, China. Después el tema de los productos de golf, por ejemplo, ¿no?, también 40% de la población global. Bueno, es bastante interesante, ¿no?, entender cómo, y después, aparte hay carreras súper, por ejemplo, en la ciudad donde viví, que es la ciudad de Suzhou, había un sector textil muy importante, ¿no?, sobre todo, bueno, cuestiones más artesanales, digamos, pero sobre todo, digamos, textil industrial. Entonces generan las telas, ¿no?, para toda la producción de Zara, de Armani, a nivel global, ¿no? Y eran, digamos, son 2 o 3 ciudades en China, ¿no?, que se dedican al tema. Y esto es lo que les quería contar. Y esta persona, o sea, la que manejaba la fábrica, había estudiado, ¿no?, una carrera específica donde le enseñaban la parte, digamos, gerencial de la industria textil. Hablamos de otro sector muy importante, que es el tema, digamos, de la defensa, sobre todo en este contexto mundial, ¿no?, de guerras, etcétera. Lo vimos bastante en el caso norteamericano. Estados Unidos sigue siendo la principal, digamos, la potencia que más invierte en el sector de defensa. Le sigue China, y en tercer lugar está Rusia, pero bueno, ahí pueden ver, digamos,
el tema de los tanques, el tema de la población, ¿no? Los submarinos, las cabezas nucleares, es bastante complejo. Hay, bueno, toda una área, ¿no?, de las relaciones internacionales que va a medir, ¿no?, digamos, el poder de los países a partir, ¿no?, de de la capacidad que tengan militar. Un tema que es importante también, y eso de alguna manera fue también uno de los puntos cruciales para la aproximación de China con Estados Unidos, fue que China desarrolló la bomba nuclear. Rusia no quiso transferir esas tecnologías a China, los chinos había una persona de ciudadanía china que había venido a Estados Unidos que trabaja en el proyecto Manhattan. Cuando se produce todo el marxismo en Estados Unidos y la persecución a los comunistas, solo porque era chino, ¿no?, lo acusaron de comunista. Ahí el tipo, entiendo que no lo querían mandar a China porque obviamente tenía todo el conocimiento, esta persona termina haciéndose pasar por loco, bueno, ya no era problemático, lo mandan a China y agarra el programa nuclear de China, ¿no?, y desarrolla finalmente la bomba atómica, y con eso también, digamos, fue como una de las armas fuertes cuando se aproximan, digamos, con Estados Unidos y consiguen un asiento, ¿no?, en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde están las 5 potencias que tienen, ¿no?, poder de veto hasta el día de la fecha. Es un organismo bastante antidemocrático, ¿no?, porque son esos 5 que pueden vetar cualquier política a nivel internacional, y ahí se expulsa al gobierno de Taiwán, y China, ¿no?, pasa a ocupar un asiento en la ONU. Pero bueno, eso también está vinculado, ¿no?, con determinados desarrollos tecnológicos de defensa, ¿no?, que permiten también de alguna manera esa negociación. Otro de los grandes temas, Deng Xiaoping sufrió, digamos, en carne propia lo que había sido la revolución cultural, y él tenía certeza, ¿no?, de la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo nacional. Entonces se produce de vuelta una reestructuración del sistema universitario en China. Fue muy gracioso, tenía un amigo, un colega que había sido periodista muchos años, corresponsal acá en América Latina, diarios chinos, y me contaba que lo llaman a un día y le dicen, bueno, usted va a estudiar árabe. Bueno, vas creyendo que va a estudiar árabe, al final dice, no, usted va a estudiar español. Y tipo me dice, yo no sabía nada, o sea, no sabía ni qué países hablaban español. Imagínense en ese contexto en China, que venía, ¿no?, de un proceso, digamos, social muy complejo. Pero bueno, iban chequeando, o sea, las necesidades educativas a partir de las necesidades geopolíticas de China. Entonces necesitaban gente que hablara todos los idiomas, que tuviera, tener, digamos, en todas las áreas de conocimiento, ¿no?, una cobertura importante. Y ahí, bueno, terminé estudiando español y fue muchos años corresponsal acá en América Latina. Otro tema que fue central, además por la propia experiencia, digamos, de Deng Xiaoping, fue toda la política de enviar estudiantes al exterior. China sabía sus limitaciones tecnológicas, todo el proceso, digamos, no solamente del conocimiento en sí, sino todo aquel conocimiento tácito que hay por detrás de una tecnología o de una estrategia, ¿no?, de internacionalización de empresas. Digamos, no es que hay un libro que uno lee, no, es mucho más complejo que eso. Entonces, él tenía muy claro, dice, cuando los miles de estudiantes chinos vuelvan a China, China se habrá transformado. Hoy China envía prácticamente 1 millón de estudiantes por año al exterior a formarse. En las primeras décadas muchos se quedaban, tengo un montón de profesores, estoy estudiando ahora en Johns Hopkins, que son chinos, pero ahora el 90% de los jóvenes chinos vuelve a China, ¿no? Fundamentalmente estudian en Estados Unidos, en Australia, Gran Bretaña, Japón son como los puntos más buscados, pero en los últimos años, con esta idea, digamos, de China, ¿no?, de expandirse hacia el sur global, también están enviando, ¿no?, y creando cooperaciones con casi todos los países, están mandando gente a aprender, qué sé yo, pakistaní, ¿no?, pasto, todos los idiomas del Asia Central, ¿no?, etc. Los tipos tienen recontra claro, ¿no?, que vivimos en una economía del conocimiento, y el conocimiento es poder, eso se puede transformar en cuestiones geopolíticas, pero también
¿no? Pero también en cuestiones económicas. Otro tema importante, que eso fue interesante, con las medidas de Trump, ¿no? De alguna manera conteniendo la inmigración a China, fue un problema muy grande, porque hoy los chinos están invirtiendo en el sistema educativo norteamericano más de 50.000 millones de dólares por año. Entonces las universidades no querían saber nada, porque si, digamos, se corta, ¿no? digamos, esa inversión, ese financiamiento de los estudiantes chinos, acá les genera un problema gigantesco, sobre todo por... es una fortuna estudiar en Estados Unidos, gran parte de la población está recontra endeudada, ¿no? Entonces era un problema bastante grande al sistema educativo. Esto creo que lo habíamos hablado, ¿no? Pero bueno, Deng Xiaoping tenía súper claro que para que China se desarrolle necesitaban, ¿no?, avanzar en ciencia y tecnología. Y es interesante, no hace mucho, en el 96, la inversión en porcentaje de China y Argentina era bastante similar, estábamos ahí muy cerca. La de Argentina era 0.5 y China estaba en el 0.67 del PBI, pero nosotros, bueno, aumentó un poco en el kirchnerismo, volvió a bajar con el macrismo, pero lo que vemos, ¿no?, es que China aumentó todos los años el 0.1 más, que es poco, digamos, ¿no? Pero fue 0.1, 0.1, eso sostenido en el tiempo, fue un cambio radical, ¿no?, en el papel que hoy tiene, ¿no?, China a nivel internacional en el campo de ciencia y tecnología. Hoy está disputando con Estados Unidos, ¿no?, el 5G, está, ¿no?, haciendo, digamos, liderando la exploración en Marte, el tema de las vacunas, sin ir más lejos, ¿no?, los desarrollos nucleares, etc. Argentina está muy por abajo de Brasil y bueno, con tremendos vaivenes para variar a nuestro país, ¿no?, respecto al tema científico y tecnológico. Otro de los grandes temas, que digamos, siempre mis compañeros del CONICET se enojan mucho, pero creo que es fundamental también que plantearlo, ¿no?, y es que no solamente que estos países desarrollados invierten muchísimo más que Argentina en ciencia y tecnología, sino que también lo orientan. Y lo orientan no a las ciencias básicas, sino al desarrollo experimental. Y esto está claro, o sea, podemos tomar cualquier país, socialista, capitalista, etcétera, gran parte, la proporción mayor de lo que se invierte en ciencia y tecnología va al desarrollo experimental, al desarrollo concreto de proyectos concretos, ¿no? Tanto a nivel social como a nivel tecnológico, stricto sensu, ¿no? Eso también es un factor importante que en las ciencias sociales, tanto en Estados Unidos como en China, son estratégicas, digamos, ¿no? Es un conocimiento fundamental, por ejemplo, todos los experimentos que se hacen psicológicos, que eso después tiene implicaciones tremendas, ¿no? A nivel social, como, digamos, por ejemplo, en sociología es muy común todas las estrategias de marketing de las empresas, el tema estadístico, como, por ejemplo, el año pasado recibimos una profesora, una egresada del programa de sociología en Hopkins, que era CEO de Tinder. Entonces los tipos, viste, están analizando socialmente cuáles son las tendencias, ¿no?, hoy de, digamos, cuestiones tan personales, imagínense, como la sexualidad de las personas, y hacen aplicativos específicos para eso, ¿no?, desarrollan un montón de técnicas sociales para desarrollar un producto, un servicio, ¿no?, específico. Bueno, y en China pasa lo mismo, digamos, ¿no? La política, por ejemplo, de la erradicación de la pobreza fue poner a todas las ciencias sociales a entender cómo sacan a la gente de la pobreza. Y eso, bueno, es una diferencia bastante grande, pero creo que para mí es como fundamental. Bueno, otro tema grande, aclaro que soy socióloga, ¿no? Pero esto es importante. En Argentina nos cansamos de decir, no, hay que desarrollar el país, ¿no? Bueno, y uno va a ver los números y resulta que egresan 2 ingenieros nucleares por año en el país. Bueno, son cuestiones que hay que planteárnosla, ¿no? El sistema universitario argentino es un sistema completamente liberal, donde no hay una conexión, digamos, no hay una orientación, ¿no?, del Estado, de la sociedad argentina, a ver, bueno, cuáles son las prioridades del país de acá 50, 20 años por lo menos. ¿Qué recursos humanos necesitamos formar, ¿no?, para ese desarrollo tecnológico? Entonces nosotros hoy estamos formando 34.000 abogados y psicólogos, ¿no?, y 8.000 en ingeniería, y encima en ingeniería el 60-70% de los números son ingenieros agrónomos.
Entonces, bueno, esas cosas sí es importante no empezar a planteárselas. En China el 50% de los egresados es en ingenierías y ciencias en general, después un 25% en economía, abogacía, etcétera, y otro 25% en otros tipos de áreas no del conocimiento. Yo sé que esto es bastante controversial, pero bueno, en China, a diferencia de Estados Unidos, la educación sí es pública, pero bueno, es mucho más orientada, como estábamos hablando, y, pero es un tema que me parece importante no pensarlo bueno, para ver, digamos, cómo desarrollamos al país, ¿no? Bueno, otro de los temas centrales, como hablamos de las zonas económicas especiales, fueron también la creación de parques tecnológicos, que también es un contexto, digamos, un territorio específico que tiene ciertas políticas específicas de fomento, ¿no?, a la producción, a la exportación, a la libertad, digamos, del movimiento de capitales. Hoy generan, imagínense, estos parques tecnológicos el 12% del PBI de China y prácticamente el 20% de las exportaciones. En el último plan quinquenal quieren elevar a 17% el rol del desarrollo tecnológico y de los parques industriales, ¿no?, a la contribución del PBI. Es impresionante. Bueno, esta es una foto de la ciudad en donde viví, que es la ciudad de Suzhou. Es un parque, a ver, China no sabía cómo manejar la tecnología. O sea, venían, imagínense, de un contexto, en los 70, no había prácticamente un sistema universitario. Comienzan a realizar reinventar el sistema universitario, y como les había contado, Deng Xiaoping había viajado a Singapur cuando era joven, para irse a Francia. Cuando vuelve Deng Xiaoping en los 90 a Singapur, se queda obviamente alucinado, digamos, con la experiencia de desarrollo, ¿no?, de estos cuatro, digamos, los tigres asiáticos de Singapur en particular, y le dice a los singapurenses: hagamos un parque tecnológico en China. Así que bueno, este parque surge de la cooperación con Singapur. Obviamente que los chinos hacen la cooperación con Singapur, y al lado le ponen un parque solamente chino, que les compite después al de Singapur. Terminan ahí con una serie de conflictos, ¿no?, entre el gobierno chino y Singapur, pero hasta eso ya habían aprendido que cómo, digamos, gerenciar la tecnología, cómo comercializar, cómo exportar, digamos, una serie, ¿no?, de cuestiones prácticas, que no es, digamos, que no está en un libro, que es mucho más complejo y que es, digamos, tiene que ver, ¿no?, con cómo jugás en estas grandes ligas, ¿no?, de la economía mundial. En esta ciudad está Microsoft, está Samsung, ¿no?, gran parte de las empresas de energía solar, y hay universidades, qué sé yo, la Universidad de Oxford, el único campus que tiene fuera de Gran Bretaña, de Oxford lo tiene ahí, en esta ciudad de China. La Universidad de Singapur, ¿no?, la Sorbonne en Francia. Bueno, digamos, se genera un proceso, digamos, de digamos, una conexión muy fuerte entre el sistema, digamos, entre los digamos, centros de investigación, las universidades y, bueno, estas políticas que venimos analizando tuvieron impactos concretos. Estas son las exportaciones de China en 1980. Gran parte petróleo, indumentaria, ¿no?, todo tipo de indumentaria deportiva, etcétera, y telas textiles. Esto en el 80, cuando empieza el proceso de liberalización. Esto ya es en el 90, tenemos que pasa a ser, digamos, la producción textil, de indumentaria, de vestimenta, y 27% empiezan a crecer los electrónicos, el 6% maquinaria. En el 2000 ya los electrónicos superan a la fabricación textil. La maquinaria aumenta el 8%. En el 2010 ya el 43% son electrónicos, 13% la maquinaria, ¿no?, ya prácticamente iguala a la producción textil. Y acuérdense que China exportaba petróleo y ahora pasa a ser un importador, ¿no?, de energía para poder mantener ese desarrollo, ¿no?, industrial. Y estas son las exportaciones del 2020.
prácticamente el 47%, ¿no? Estamos hablando de productos electrónicos y nucleares también, ¿no? Como para que tengamos una idea de ese proceso. Y acuerden, no habíamos hablado, pero en el 80 China exportaba 16.000 millones de dólares. En el 2020, 2.65 trillones de dólares, que en español, perdón, es 16.000 millones y 2.65 billones de dólares. ¿Sí? Sí. Bueno, son números tan grandes que como que estoy medio perdida, pero estamos hablando, sí, entiendo que son cerca de 5 PBI de la Argentina, solamente de exportación. Bueno, ¿qué exporta Argentina? Básicamente soja, restos, ¿no? de soja, aceite de soja. ¿Qué más? Es complejo, ¿no? Y el Celestito que, digamos, trabaja con la parte tecnológica o industrial, estamos hablando que el 6.7 en general, digamos, es la industria automotriz, que no es una industria, digamos, nacional, que sino son industrias extranjeras que tienen multinacionales que están en Argentina, y que para nosotros exportar estos porcentajes implica, ¿no?, que tenemos que importar también una cantidad tremenda de autopartes. Hay algo de productos químicos, pero bueno, son colores muy distintos, ¿no? El de China, que digamos es todo productos tecnológicos, y los nuestros, que son todos, gran parte, no, super parte, productos, digamos, materias primas. Esto ya hace un tema muy interesante que me pasó, ¿no? Contaban en las clases, yo estuve en una clase en China, que éramos unos 70 estudiantes de por lo menos 40 países diferentes, tenía compañías, no sé, de Afganistán, de Indonesia, de Francia, ¿no?, de un montón de lugares. Y bueno, cuando uno se presentaba, todo, cuando dije que era Argentina, y eso me pasó en varias clases, todo el mundo, oh, Prevish, Prevish. Yo me había quedado, la verdad, que impresionada, más que soy tucumana, así que me impactó bastante, ¿no? Los tipos, digamos, lo tenían re claro, que si el país exportaba solamente materiales agrícolas o energía, petróleo, China no se iba a desarrollar. Sabían que tenían que ir por el, digamos, por el camino de la industrialización, del desarrollo tecnológico autónomo, y fue lo que hicieron, ¿no? Bueno, estas fotos son bastante impresionantes. Rosen vivió ahí en Shanghái, yo estaba muy cerquita también, así que es bien impactante. Imagínense, la foto de Shanghái en 1990 y la foto de Shanghái en el 2010. Bueno, obviamente que ahora en 2020 ya es todavía más espectacular, pero bueno, creo que esta imagen, ¿no?, en apenas 20 años es un montón, ¿no? O sea, la verdad que además el crecimiento en China, eso es una locura. O sea, uno va, ¿no?, pasa por una ruta y a la semana ya tenés un edificio gigantesco eh, nuevo, ¿no? Y esto, digamos, esas capacidades de concretar proyectos, ¿no?, del manejo, del gerenciamiento, digamos, desde los trabajadores, desde la tecnología, ¿no?, de cuestiones técnicas, realmente es impresionante. China hoy es interesante, bueno, Beijing es el centro político, Shanghái es el centro financiero, y ahora vamos a ver, esta es la ciudad de Shenzhen, que es el centro tecnológico. Acá están Huawei, ZTE, gran parte de las grandes tecnológicas chinas están en esta ciudad, que es muy interesante. Era un pueblito de 30.000 habitantes, y actualmente tiene casi 14 millones de personas. O sea, en apenas, ¿no?, 30, 40 años, paso de 30.000 habitantes, ¿no?, que podría ser la población, no sé, estoy pensando en algún pueblo ahí de Tucumán, ¿no?, o sea, Rumipunco, ¿no?, tener 14 millones de personas. Es muy interesante, fue también, a ver, China no eligió este pueblo porque sí, sino que lo hizo porque estaba al lado de Hong Kong. Y esto también es importante porque como al principio de la presentación, el tema político y geopolítico en China es central.
y los tipos la tienen re clara, como decía Perón, la política internacional, en la política, que tenían, ¿no?, que tener una estrategia con Hong Kong. En el 97 se cumplieron los 100 años de la cesión, digamos, de Hong Kong, entonces, además son muy expertos los chinos, le dijeron a la gente de Hong Kong, ustedes no se preocupen, porque ahora no vamos a hacer nada, en 50 años los anexamos a China. Entonces de ahí se crea esta idea, ¿no?, que es un país con dos sistemas, digamos, el sistema de la China continental, y después, bueno, de Taiwán, Hong Kong, etc. Pero lo que hacen los chinos es generarle una ciudad como Shenzhen, que es hoy una de las más ricas en China, donde se produce todo el desarrollo tecnológico, al lado de Hong Kong. Entonces, bueno, la idea es medio onda Pac-Man, ¿no? Al final, cuando se den cuenta, van a estar rodeados, y eso es un poco lo que está pasando hoy, por eso las tensiones también ahí en China, digamos, en esa zona de Hong Kong, porque claramente después de 100 años tampoco ellos querían saber nada, ¿no?, en retomar a la China continental, pero digamos, los chinos generan toda una estructura económica y de desarrollo, ¿no?, que también cada vez, de alguna manera, condiciona más esa, digamos, esa posibilidad de independencia, ¿no?, de Hong Kong. Pero bueno, por supuesto que gran parte del desarrollo, ¿no?, económico explosivo de China está muy centrado, digamos, en las zonas portuarias, ¿no?, y del este de China, y el oeste continúa, si hay muchas poblaciones que todavía están, digamos, en una situación, digamos, gran ruralidad, ¿no?, con poco acceso, digamos, a tecnológico en el sentido, digamos, de pocas maquinarias, etcétera. La verdad que es impactante cómo han conseguido, digamos, sí extender las redes, digamos, de Wi-Fi, ¿no?, fibras eléctricas, trenes de alta velocidad, incluso poblaciones muy, muy pequeñas, pero es importante también esto, digamos, esta diferencia entre este oeste, digamos, de China, es importante también entender, ¿no?, cómo, por ejemplo, los proyectos, esto de la iniciativa de la Franja y la Ruta, tienen que ver con una cuestión geopolítica, ¿no?, e internacional de China, pero también tienen que ver en cómo consiguen una salida de desarrollo, digamos, y eso está vinculado al comercio y a la producción, en el oeste de China. Bueno, veníamos hablando, estas son las inversiones chinas en el exterior, parece no sé si han jugado alguna vez al DEG, ¿no? Básicamente no van apostando ahí. Vemos el país que más ha recibido inversiones es Estados Unidos. Generalmente China tiene distintas estrategias, ¿no?, de inversión a nivel internacional. En los países más desarrollados va por la compra de tecnología, de empresas tecnológicas. China ha comprado IBM, pues una cantidad, digamos, de empresas, tanto aquí como en Inglaterra, ¿no?, también es importante, en Canadá. Y bueno, en América Latina lideran, digamos, las inversiones en Brasil, hay varias también en Argentina. Un tema interesante es que la gran mayoría, digamos, el 40-50% de las inversiones de China en el exterior son en el sector energético, y eso se reproduce, digamos, esa lógica en Argentina, donde gran parte de los proyectos que vemos son la planta solar, ¿no?, en Jujuy, las represas en el sur, la posible, digamos, planta nuclear, ¿no?, son la mayoría proyectos energéticos. Después viene el sector transporte, lo mismo en Argentina, vemos, ¿no?, gran parte, digamos, bueno, el Belgrano Cargas, gran parte de los subtes, hoy los trenes que van a provincias son trenes chinos. Y básicamente, bueno, China, como les contaba, tiene como estrategias distintas con los distintos países. En el norte, digamos, global, va por el acceso a la tecnología, la compra de empresas. En países, digamos, periféricos, lo que hace es otorgar préstamos para que estos países compren y accedan a la tecnología china. Y en países como los nuestros sí es más complejo, a veces hay más inversión, otras veces es más endeudamiento, ¿no? Pero bueno, es bastante interesante. Esto es un tema de gran preocupación para Estados Unidos, porque imagínense que, como hablamos, ¿no?, el tema de agrícola en China genera una diferencia muy grande. Estados Unidos, que continúa hoy, si se quiere, siendo la potencia ya un poco en declive, es una potencia autosuficiente, digamos. Estados Unidos creo que son 300 millones, sí, creo que 300 y pico de millones,
tiene un territorio gigantesco, no necesita, digamos, no tiene necesidad, no tiene un conflicto ahí, ¿no?, de soberanía alimentaria. En cuanto a China, sí lo tiene. China tiene 1.400 millones de personas, pero un territorio agrícola muy pequeño. Entonces, es necesariamente demandante de recursos naturales. Y eso tiene sus cuestiones positivas, pero también muchas negativas, y lo que se está generando también es un proceso de reprimarización de las economías en América Latina, y eso también está vinculado, ¿no?, con este fenómeno de la emergencia de China. Entonces empezar a pensar también cómo vamos a negociar con China, cómo vamos a hacer que, bien, si bien hoy en lo concreto las exportaciones agrícolas son necesarias para reforzar, qué sé yo, el Banco Central, etcétera, pero bueno, alcanza con eso, cómo vamos a negociar, ¿no?, para agregar valor localmente. Y esos son, bueno, ¿qué es lo que hicieron los chinos, ¿no?, en última instancia? ¿Cómo aprendemos, digamos, de lo que ellos hicieron para producir un fenómeno similar en Argentina, de crecimiento y de inclusión social? Porque lo vimos la semana pasada, ¿no? Es impactante cómo la semana pasada, la última clase que dimos de Estados Unidos, ¿no? Digamos, de cómo en Estados Unidos está aumentando, ¿no?, la pobreza, cae la expectativa de vida, y en China, ¿no?, crece la expectativa de vida, y las políticas de erradicación de la pobreza han tenido un éxito impresionante. Y bueno, esto es interesante, como les había contado. China tiene muy claro que para que crezca China tienen que crecer las provincias. Entonces, el 50% del PBI de China está constituido por 8 provincias. El 75% del PBI de China son 20 provincias. Y todavía obviamente queda un porcentaje, el otro 25% se divide en las provincias más pobres, las regiones más pobres. Además son también las menos pobladas, porque tienen un porcentaje de población muy, muy pequeño. Bueno, no lo comenté, pero en China hay una línea, es una línea imaginaria, pero que de un lado, que es la parte, digamos, del este, ¿no?, y de las llanuras, vive el 96% de la población o algo así, y del otro lado el 4%. Pero bueno, es interesante entender que en esas zonas urbanas con muchísima población está bastante distribuido, todavía hay desigualdades, pero hay una distribución muy grande, ¿no?, de la riqueza y del poder, y eso es bastante importante. En cuanto a Argentina, ¿no? Bueno, o sea, Buenos Aires concentra más del 50% del PBI, el 75% si sumamos Santa Fe y Córdoba, ¿no? Y el otro 25% se divide en las 23 provincias de Argentina, y bueno, así es muy difícil, obviamente, y eso digamos, es interesante, ¿no?, para pensarlo, esta idea, ¿no?, que tienen los chinos de que para que crezca China, y eso ha sido, digamos, comprobado de un montón de maneras, tienen que crecer las localidades, tienen que crecer las provincias. Así que bueno, yo los voy a dejar por acá. Ahí tienen igual mi contacto, por cualquier, digamos, duda, podemos seguir conversando, y va a seguir ahí Martín con la presentación sobre tu tema. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí, si les parece, pasamos a las rondas de preguntas, si tienen, así aprovechamos a María. Hoy no tenemos tantas preguntas como la otra vez, pero si querés, María, te leo algunos comentarios que fueron poniendo para ver qué te parecen. Bueno, algunos comentarios sobre lo que dijiste los ingenieros y la relevancia, pero más un comentario. También dicen, al igual que la Revolución Mexicana, esto fue más o menos al principio de la presentación, que también se basó en la distribución común de la tierra, y hay un tema con la Revolución Agraria que es interesante para analizar en términos comparativos sociológicamente. Hay acá Valeria, con una noticia sobre cómo Estados Unidos relajó las acciones con Huawei. No sé si querés como comentarnos un poco más cómo ves el TEFICA ahora con Estados Unidos. Eso podría llegar a ser interesante, sobre todo
plantear un poco el de semiconductores, Taiwán, eso podría ser copado, y mientras vamos esperando que se junten un par de preguntas más que ahí van mandando. Bueno, genial. Sí, el tema de la tierra, en América Latina somos el continente más desigual en acceso a la tierra, pero así por lejos, ¿no? Peor que en África, que en India, que en todas partes. Es un tema bastante importante. Yo la verdad que pienso, si uno me pregunta cuál es el hecho crucial que ha, digamos, diferenciado el desarrollo de Estados Unidos y de América Latina, fue claramente el desenlace de la revolución civil norteamericana, ¿no? Donde el norte industrialista le gana al latifundio del sur, ¿no? Y desde entonces, digamos, si uno lo ve prácticamente, incluso hasta en Japón, ¿no? Estados Unidos, cuando hace toda la reconstrucción después de Japón, lo que se hacen son reformas agrarias, y en Argentina obviamente eso es un tema, parece completamente tabú, pero si uno chequea los datos, venimos a un, digamos, eso, ¿no? De concentración de la tierra muy grande, y eso por supuesto genera una serie de problemas económicos y sociales que son muy problemáticos. ¿Qué salida hay? La verdad que no sé, pero claramente en Argentina tenemos todavía sí, una desigualdad, digamos, de acceso a la tierra gigantesco, y hay digamos, un espacio tremendo, ¿no? Para el crecimiento. Incluso hasta en Brasil, en la época de la dictadura en Brasil, se generó una ley donde, digamos, donde funciona este concepto de la función social de la tierra, ¿no? Si las empresas están quebradas, si no producen un mínimo, son, digamos, tierras factibles. Bueno, un poco en ese contexto que digamos, surge el movimiento Sin Tierra en Brasil, ¿no? Que hoy, digamos, es un movimiento muy importante, que tiene más de 1 millón de personas, pero en Argentina todavía estamos muy, muy alejados de ese concepto. En realidad estuvo incluido en la Constitución del 49, ¿no? Que es la Constitución peronista, que incluye la función social de la propiedad, y eso obviamente se elimina y nunca más se vuelve a discutir, pero es un tema importante, ¿no? Eh, Después el tema, bueno, el tema tecnológico y también de las capacidades, ¿no? Y recursos humanos en el sector industrial es fundamental. Eh, He tenido, la verdad, que el privilegio, siempre con becas, ¿no? Lo quiero aclarar, una familia muy pobre de Tucumán, pero tuve la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, que fue una universidad que creó Lula, una universidad pública que becaba la mitad, eran brasileños y la otra mitad de toda América Latina, así que estudié ahí. Tuve la posibilidad también de muy chica de estudiar en Alemania, después bueno, en Estados Unidos, en China, en Portugal, así que pasé por varios sistemas educativos. Y por lo menos en Tucumán, creo que los hermanos quizás, digamos, tienen otra perspectiva, pero en Tucumán la verdad que la educación nuestra está muy para atrás. Digamos, no hay mucha, digamos, repetición, las carreras son larguísimas. Tengo compañeros del secundario que todavía están en la carrera de grado. No estamos enseñando, digamos, a pensar, ¿no? O sea, acá en Hopkins, digamos, tenemos primero un contexto de aprendizaje con cero estrés. Acá todo tiene que ser fácil, divertido. Equivocarse es la ciencia, digamos, ¿no? En cuanto en Argentina, viste, tenemos todavía exámenes tribunales, casi feudales, digamos, una estructura muy, todavía hasta te diría que, no sé, muy compleja, ¿no? Y acá no, las universidades están abiertas las 24 horas, la gente en ingeniería, por ejemplo, en vez de aprender demostraciones matemáticas, no, le tiran un proyecto en donde tenés que hacer un navío, bueno, y ahí empiezan a ver, bueno, ¿qué tengo que saber de esto, de aquello, ¿no? Tenés que hacer un robot y a partir de ahí empiezan a estudiar, digamos, qué de la matemática, qué de la física, qué de la ciencia de materiales le sirve para determinado proyecto. Es una lógica distinta. Es un tema bastante, digamos, importante e interesante, y que también genera esta dificultad tan grande, ¿no? En Argentina, que uno hace una carrera de 12 años y después salís al mercado laboral y te das cuenta que hay una disparidad absoluta, ¿no? Entre, digamos, lo que aprendimos y después lo que hay que hacer. Y eso pasa hasta, digamos, la gente que estudia Derecho, ¿no? Que repiten, digamos, códigos, toda la salida de Derecho, no sabes escribir una demanda, ¿no? Y eso es un problema, creo que es bastante, bastante grande. El tema tecnológico, bueno, como decíamos ahí, los chicos tienen recontra claro, el conocimiento es poder, y manejar la tecnología es poder. Y lo que están planteando ahora en los últimos años, ¿no? Es que China no solamente tiene que
digamos, imitar la tecnología, sino innovar y generar su tecnología, y no solamente generarla, sino crear los estándares internacionales de la tecnología. Y bueno, han elegido sectores estratégicos. El tema de las telecomunicaciones siempre es un tema estratégico, está absolutamente vinculado al sector de defensa. Hay un libro muy bueno que incluso habla de Estados Unidos, que es El Estado Emprendedor, de Mariana Mazzucato, que muestra, por ejemplo, cómo la tecnología del iPhone en realidad eran todos proyectos de defensa, que después, ¿no?, se pasan al sector civil. Pero China eso lo tenía súper claro. Es interesantísima la historia de Huawei y de varias empresas, ¿no?, tecnológicas en China. Como les contaba, toda esta reforma en el sector universitario, la expansión, ¿no?, el envío de estudiantes al MIT, a todas las universidades top en Estados Unidos tecnológicas, y después grandes proyectos para que esos estudiantes vuelvan a China y empiecen a trabajar, ¿no?, en el sector de semiconductores o sectores estratégicos. Lo habíamos visto, digamos, en la presentación de Estados Unidos. Hoy prácticamente el 37% de las patentes centrales, digamos, del desarrollo 5G las tiene China, y Estados Unidos cayó para el 11%, creo que era. Con lo cual, ese es un tema interesantísimo. Recientemente mi profesor acá, mi director de tesis en Hopkins, escribió un libro que está muy bueno realmente, que muestra en realidad toda la cooperación que hubo entre Huawei y las empresas norteamericanas. A los norteamericanos les parecía genial que Huawei se expanda siempre y cuando les compre el componente crucial, que eran los semiconductores. Ahora cuando Huawei dijo, voy a hacer semiconductores, se pudrió todo, ¿no? Y ahí empezaron a atacar fuertemente, ¿no?, a empresas como Huawei, y a limitar, por supuesto, el desarrollo, digamos, autónomo, ¿no?, de China en sectores que son estratégicos. En un avión hay determinadas piezas de los aviones, realmente, digamos, empresas de determinados países las manejan, y todos los aviones del mundo tienen esa pieza, ¿no? Y además generan toda una estructura donde uno siempre termina siendo dependiente de esos sectores claves. China digamos, lo supo, y hace desde el 78 que está laburando en eso, ¿no? Bueno, nuestro país es muy complejo. Nosotros teníamos 2 premios Nobel en ciencias, digamos, médicas, ¿no? Pero bueno, todos los vaivenes, dictadura de por medio, mandamos a lavar los platos a los científicos, ¿no? Bueno, todo este proceso generó hoy que Argentina, digamos, tenga, si bien a pesar de todas las dificultades, seguimos, digamos, ¿no?, con INVAP o con grandes empresas tecnológicas argentinas luchándola, hay una dificultad grande, ¿no?, de que digamos, de que ese desarrollo tecnológico se expanda a muchos más sectores y genera un porcentaje fuerte de las exportaciones, ¿no? Así que bueno, eso es como... alguien hablaba del tema imperial en China. Bueno, es un tema, digamos... María, pero eso último que dijiste me parece que va justo con la última pregunta, Sí. que es, ¿existe algún sector nuestro o instancia del pueblo del Estado argentino que esté planificando alguna estrategia de desarrollo similar a la de China, teniendo en cuenta nuestra realidad? Entonces ahí me parecía como interesante linkear eso que dijiste. No sé cómo la ves igual. No te ríes. No me río, ¿no? A ver, me encantaría que haya gente pensando cómo nos desarrollamos. La verdad que creo que estos espacios, digamos, un poco, ¿no? La idea es empezar por lo menos, bueno, a ver, escuchemos qué está pasando en el mundo y qué hacemos después, digamos. Creo que eso sería como, les dejo ahí la pelota a FESTRAM, ¿no?, de Santa Fe, para empezar. Bueno, ya tenemos un panorama de un montón de ideas de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué? Y ahora, ¿no? ¿Cómo seguimos? Y eso es fundamental. Pienso, digamos, la verdad, y con mucho dolor lo digo, pero en Argentina, digamos, es tal el nivel de locura social muchas veces que perdemos muchísimo tiempo en un montón, digamos, de boludeces y no en lo importante, ¿no? Y eso lo ves a escala mínima, a escala grande. Bueno, yo trabajé en el gobierno, en empresas, es un quilombo, ¿viste? Todo es muy complejo. Y hay que empezar a sacar, digamos, bueno, ya desdramatizar muchas situaciones y empezar a pensar seriamente qué vamos a hacer. Hoy tenemos 50% de personas por debajo de la línea de la pobreza, 60% de las reservas del Banco Central argentino es un swap con China, exportamos soja y, digamos, récord en exportaciones, y tenemos vaciadas las reservas. Hay claramente cosas que no están funcionando bien. Entonces empezar a pensar, digamos,
son cuestiones de largo plazo y son cuestiones sociales, y muchas de las lógicas que uno puede criticar, por ejemplo, de determinados sectores, se aplican a todos los sectores, ¿no? Yo les contaba con el confucianismo, digamos, lo central en China y la valoración máxima es el conocimiento, ¿no? Y en Argentina es como que, bueno, digamos, digamos, es todo más complejo, ¿no? Yo vengo de Tucumán, donde, bueno, el nepotismo reina, ¿me entendés? En el Estado, en la universidad, en las empresas. Bueno, no hay una lógica, ¿viste? Digamos, de desarrollo, porque los tipos saben que el conocimiento es poder, entonces si vos pones gente que no sabe determinadas funciones, no va a andar, porque es lógico, ¿entendés? Entonces empezar a replantear, digamos, gran parte, digamos, de esa lógica que hoy opera en Argentina, en muchas escalas, es importantísimo. La derecha en Argentina ha tenido sistemáticamente un rol de destruir digamos, la industria nacional, de endeudarnos. Si uno está endeudado, imagínense, con China y con Estados Unidos hasta el cuello, y es dificilísimo, ¿no?, tener una inserción. Es alucinante cuando yo le cuento a la gente en el exterior y les muestro, ¿no?, las propagandas de la dictadura, de no compre nacional, la gente no lo puede creer. Es como lo más absurdo, ¿viste?, que puede haber existido. Teníamos un Estado desendeudado, nos fuimos a endeudar con 45.000 millones de dólares, que además no se hizo un puente, no se hizo nada. Entonces, imagínense, ¿no?, digamos, la dificultad, digamos, para generar un proceso de desarrollo. Y después, bueno, falta también un mínimo de consenso y de empezar a pensar, digamos, no ya digamos, en cuestiones muy, viste, chicas, de poder, de rosca, sino empezar en proyectos nacionales. El peronismo supo tener planes quinquenales, supo tener sectores estratégicos, ¿no? Empezar a retomar, yo creo que Argentina producía aviones en el 50, ¿no? Y hoy exportamos soja. Entonces, bueno, a ver, ¿qué pasó? Digamos, y entender, digamos, la historia es fundamental. Y después entender la geopolítica es absolutamente importante porque es lo que lo va, viste, a delimitar las posibilidades que tenemos. Hay, a pesar de, digamos, no de toda estas problemáticas sociales, en Argentina hay digamos, también la propia lógica, ¿no?, del país genera una capacidad de innovación que es tremenda. Este año vino el ministro de Ciencia y Tecnología acá a Washington y es impresionante. Teníamos argentinos haciendo la vacuna Moderna, argentinos en la NASA, argentinos en todas las universidades top de Estados Unidos. Y vos decís, loco, ¿cómo puede ser, no? Y formados en Argentina, ¿no? Que eran Argentina, y muchos de ellos quisieron volver al país y fue tremendo, viste, las estructuras así también de las universidades con poca, digamos, poco apertura, ¿no?, a cuestiones internacionales, a gente que se ha formado afuera, que viene con otras ideas. Somos muy conservadores, o sea, las instituciones argentinas, ¿no?, por ahí muy conservadoras en ese sentido. Así que bueno, ese es un poco, tampoco te quiero robar mucho de la... No, quédate tranquilo ya, si te parece, Mari, vamos cerrando, así ya vamos terminando Ahí un poco el queda, día. me hicieron una crítica ahí por el tema de la soja. Quiero aclarar, ¿no?, que me pueden buscar ahí el tema de, digamos, es una gran crítica, el monocultivo de las sojas genera problemas dramáticos en Argentina, y vengo publicando al respecto, así que eso está ahí disponible en internet. Es un texto que salió en la revista Nature encima, justamente tratando de estas temáticas. Como también, digamos, ¿no?, la relación con China genera problemas muy fuertes a nivel, digamos, nacional. Hemos intentado, digamos, de la gestión en Tucumán empezar con digamos, fábricas de producción local, municipales, estatales, digamos, de la producción de alimentos. La verdad que en Argentina, al haber, digamos, destruido la matriz industrial, es muy difícil recuperarla, porque como hablamos, son conocimientos muchas veces tácitos, pero por supuesto que estoy completamente de acuerdo. Estamos generando ahora también un parque tecnológico de producción social con Enrique Martínez, ¿no?, y el Ministerio de Ciencia en Tafí Viejo. Ahí Rosen ha visitado. Bueno, de a poco la idea es empezar a generar otros contextos. Además, la soja casi no genera, bueno, ustedes están en Santa Fe, lo saben mucho mejor que yo, casi no genera empleo. Entonces tenemos un modelo, ¿no?,
muy hoy basada en las producciones de materias primas, que no genera empleo. Entonces tenemos una masa, de verdad, grande de la población que no es que no quiera trabajar, sino que no hay empleo, ¿no? Entonces empezar a pensar en proyectos, por ejemplo estos de China, ¿no? De industrializar la ruralidad, de generar, ¿no? Proyectos productivos con demandas estratégicas, romper los monopolios, o por lo menos desafiar algunos de los monopolios alimenticios, ¿no? Yo creo que eso es central, pero para eso, digamos, tenemos que tener un plan, tenemos que hacer las cosas, ¿no? Digamos, bien, digamos, en el sentido, ¿no? De, como desde lo técnico digamos, no es fácil de construirlo, no es fácil de trabajarlo. Nos pasó, digamos, esto lo cuento obviamente en Off the Record, pero me pidieron que haga una fábrica en Tucumán. Hicimos la fábrica, conseguimos, viste, ingenieros que habían trabajado 30 años en Quilmes, se lo robamos más o menos, lo llevamos ahí, todo, bueno. Después pusieron todos políticos en la fábrica, obviamente, está ahí una inversión gigantesca del Estado, un proyecto buenísimo, pero después si no ponen la gente estratégica, y bueno, no va a andar, ¿no? Entonces, esas lógicas son importantes, las tenemos que tener en cuenta. Digamos, cómo mejoramos las formas de gerenciamiento, y eso los chinos tienen recontra claro, hace poco tuve una charla buenísima con un profesor que estoy tomando acá en Hopkins. El tipo trabajó 7 años en la industria del juguete y después lanzó un libro sobre la propiedad intelectual en China. Y bueno, contaba eso, ¿no? Que el Partido Comunista de China, una persona, digamos, que es afiliada al Partido Comunista, bueno, no es imagínense que el Partido Comunista en China no es que uno va y se afilia, ¿no? Es un proceso recontra meritocrático, o sea, si literal, son 2 años prácticamente, ¿no? De exámenes, de entrevistas, ¿no? Además buscan a las personas, digamos, estratégicas en casi todas las áreas de conocimiento, en todas las localidades de Chile, digamos, es toda una logística y una estrategia por detrás de quién va a ser miembro del partido, ¿no? En China, y es una competición tremenda. Y contaba, ¿no? Que el tipo estaba leyendo un manual, onda, cómo manejar una empresa, ¿entendés? Y era un miembro del Partido Comunista, ¿entendés? Leyendo, ¿entendés? Tipo un manual de estas grandes empresas, ¿viste? Norteamericanas de gerenciamiento. Y sí, porque los tipos entienden que para que las cosas funcionen necesitan una serie, ¿no? de capacidades. Y como les contaba, todas las universidades, todos los centros de investigación, todas las empresas, todos los bancos tienen un tipo de partido que va a estar ahí, ¿no? Digamos, adaptándose a la estrategia macro, pero ese líder no es, digamos, está ahí también porque tiene, digamos, hay una estrategia por atrás, ¿no? Digamos, hay capacidades sociales y políticas, pero también un conocimiento concreto, ¿no? de la temática o del área. Así que bueno, yo no quiero robar mucho tiempo porque Martín va a seguir la presentación, pero bueno, quedo a disposición y buenísimo que sigamos conversando y que sigamos pensando, ¿no? ¿Qué hacemos con Argentina? Le quedó ahí una pregunta interesante, pero la aprovechamos para la última clase que va a ser con Gustavo Girado sobre un posible imperialismo chino. Les recuerdo que la clase que viene el viernes vamos a hablar sobre una perspectiva que no se habla demasiado sobre la guerra de Rusia, así que nos encontramos todos el viernes, todos y todas. Gracias María, de nuevo por estar. Y les recuerdo de nuevo, por si no escucharon, que se extendió hasta el lunes la respuesta de las preguntas del módulo 1. Así que nos encontramos el viernes y bueno, que tengan un buen mitad de semana. Hasta luego. Gracias. Saludos, María. Chau. Gracias, Martín. Chau, chau. Saludos a todas y todos. Chao, chao.